Hoy quiero hablarles de un tema que muchas veces no se habla, pero que los pastores tenemos la obligación de hablar de toda la palabra de Dios. Amén. De un tiempo a esta parte, algunos católicos me vienen escribiendo a través de los vídeos que tenemos en YouTube y me hacen preguntas. Hace unos días me preguntaron si debemos o no adorar a María. Ellos dicen, si es la madre de Dios, merece ser adorada. Yo en esta mañana quiero hablarles de este tema. El título del sermón es Adoración a María. Vivimos en un país que es España, que ha sido católico romano a la fuerza. Desde que los reyes católicos unieran los distintos reinos y las distintas regiones de la península ibérica, desde que en 1492 expulsaron de aquí a los judíos, obligaron bajo pena de muerte a todo el mundo a ser católico romano. O eras católico romano o te cortaban la cabeza, así de simple, así de sencillo. Aún en la actualidad, en España, desde 1978, que se promulgó la Constitución española, se supone que España es un país aconfesional. Aconfesional significa que no hay ninguna confesión religiosa oficial. Sin embargo, todos sabemos que todavía los gobiernos que nos han presidido en este país siguen prestando pleitesía a la secta romana. Ya es hora de que los verdaderos cristianos levantemos la voz y expresemos la verdad de las Sagradas Escrituras, porque hay millones de personas en todo el mundo que no conocen la verdad y siguen practicando religiones erradas, siguen creyendo cosas que no son verdad, porque no hay quien les predique la verdad. Pero Dios puso pastores en su iglesia para que cumplamos esta función: enseñar la verdad al pueblo de Dios. Y gracias a Dios tenemos las Sagradas Escrituras, que es el manual que Dios nos ha dejado para que sepamos qué es verdad y qué no lo es. Amén. Bajo pretexto de que debemos amar a todo el mundo, tratan de taparnos la boca para que no hablemos de aquellos temas que puedan ser conflictivos. Y es verdad, yo he recibido en esta semana, porque la semana pasada estuvimos hablando del papado, y he recibido algunos comentarios en los que me recriminaban porque estos temas no son para tocarlos delante de la iglesia, son para darlos en conferencias, en institutos, en cursos especiales, pero no para todo el mundo, porque podemos ofender. Y es verdad que a veces la verdad puede ofender. La verdad sin amor pudiera raspar, doler, pero el amor sin la verdad es peor, porque mata. El amor sin la verdad te lleva al infierno, te condena. Por tanto, yo prefiero correr el riesgo de ofender a alguien con la verdad que dejarlo ir al infierno sin avisarle de que va por el camino errado. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver en las Sagradas Escrituras si debemos o no debemos adorar a María. Ese es el tema de hoy. La verdad es que la Iglesia Católica Romana tiene una postura bastante hipócrita en este asunto, en referencia a la persona de María. Por un lado, nos dicen que ellos no adoran a María, que ellos la veneran. Y por otro lado, vemos que la adoran. Entonces ellos dicen, no, es que venerar no es adorar. Mire, somos adultos.
Cualquiera puede coger un diccionario. Si cogemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice lo siguiente: venerar es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo que representa o recuerda. Es decir, dar culto a Dios, a los santos, a las cosas sagradas. Eso es venerar, dar culto a lo santo. Cuando nosotros cogemos el mismo diccionario y buscamos la palabra adorar, nos dice que es reverenciar, rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Así que díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre venerar y adorar? Ninguna. Adorar es rendir culto, y la secta católico-romana le rinde culto a María. Y no solamente le rinde culto, sino que lo promueve como la meta última de la Iglesia. Los papas, conforme va pasando el tiempo, se van volviendo menos cristianos y más marianos. Para que vean la hipocresía que se gastan dentro de la secta católica, les voy a leer una porción, unas palabras de Monseñor José Antonio Eguren en la Navidad. Es un arzobispo de Perú, en la Navidad del 2007. Él decía sobre la Navidad, sobre el tiempo de Adviento, él decía: resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, puede ser considerado como un tiempo particularmente apto para rendir culto a la Madre del Señor. Orientación que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes. Por todo ello, durante el Adviento, es decir, la Navidad, es oportuno colocar en un lugar destacado de la Iglesia una bonita imagen de Santa María que, de ser posible, presente su aspecto maternal y sobre todo impulsar el culto mariano. Miren, díganme ustedes si eso no es adorar a María, si eso no es rendir culto a María y proponer o propagar el culto a María. ¿Eso es así? Nos dicen que no, pero nosotros sabemos que es verdad. Así que queda claramente demostrado que la Iglesia Católica promueve el culto a María. Y nosotros los pastores tenemos el deber, la obligación, no de predicar sermones que hagan sentir bien a la gente. Tenemos la obligación de presentar la verdad, les caiga bien o les caiga mal. Porque es la verdad lo que tenemos que predicar. Hemos sido llamados para eso. No para contentar a la gente ni adormecer su conciencia para que se sientan tranquilos y a gustos aún estando en el pecado. Para eso no hemos sido llamados los pastores. Hemos sido llamados para enseñar la verdad, y la verdad la tenemos en la palabra de Dios. La verdad es que María no debe ser adorada, porque no es Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos que Satanás estaba tentando al Señor en el desierto, Satanás le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: escrito está, a la Virgen María hay que adorar. ¿Dijo eso? No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la verdad. No somos llamados a adorar a María. No somos llamados a idolatrar a ningún ser humano, excepto solamente a uno, Jesús. Porque Él no solamente era humano, era también Dios. Pero María no es diosa. Y esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Cuántos han visto alguna vez una imagen de la Virgen? Yo creo que todos, ¿no? ¿Y han visto a alguien arrodillado delante de esa Virgen?
besándola, poniéndole flores, velas. ¿Eso no es rendirle culto? Los papas, que tienen el deber de enseñar la verdad, hacen justamente lo contrario, practicando la mentira. La secta católico romana enseña que María es la madre de Dios, que siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesús, que no tuvo más hijos, que es corredentora, es decir, que la redención no la hizo solo Cristo, sino también María. Sin María la redención no hubiera sido posible, y que ella intercede por la iglesia. Todas estas cosas las enseña la Iglesia Católica Romana sobre la figura de María. Gracias a Dios, como digo, tenemos la palabra de Dios para saber si eso es verdad o no lo es. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a descubrir la verdad sobre todo esto. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? Yo creo que la Biblia es palabra de Dios y que toda ella es verdad. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba orando al Padre? Le dijo, estaba orando por nosotros, por su iglesia, y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y recuerdan el Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad. Aquí está la verdad de Dios. Si algo no concuerda con la palabra de Dios, ¿qué debemos pensar? ¿Debemos creerlo aun cuando no concuerde con las Escrituras? No. Si no concuerda con las Escrituras, no puede ser verdad. Porque no puede haber dos verdades que se contradigan. Cuando hay dos enseñanzas diferentes, una dice blanco y la otra dice negro, las dos no pueden ser verdad. O es blanco o es negro. Por tanto, si algo contradice a las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta que las Sagradas Escrituras es verdad, cualquiera que contradiga las Escrituras está diciendo algo que no es verdad. Bien por ignorancia o bien porque conscientemente esté mintiendo. No hay otra opción. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Cuando estaba preparando este sermón, yo recordaba algunos nombres de vírgenes, ¿no? Ustedes saben que hay 2.850 nombres registrados en el Vaticano. 2.850 nombres que se corresponden a 2.850 imágenes que representan la figura de María. 2.850 nombres. Algunos son normales, que todos conocemos, del Carmen, de la Virgen de las Mercedes, la Virgen de la Candelaria, ¿no? Hay otros muy curiosos y que dicen, bueno, del Rosario, por ejemplo, la patrona de la isla, ¿no? Del Rosario, de Loreto, la purificación, de las angustias, de los dolores, de los desamparados, del socorro, del perpetuo socorro, de la consolación, de la esperanza, de los milagros, de la calidad, de la caridad, de las lágrimas, del Calvario, de la luz, escuchen bien, del alba, del valle, de las montañas, de las nieves, del camino, del pino, del rocío, de la peña. Cuando analizamos todo esto, es curioso que dentro del catolicismo se ha producido un hecho curioso. Ustedes saben que los adeptos, los devotos de una imagen, se pelean con los devotos de otra imagen, porque la mía es más milagrosa, no, porque la mía es mejor, es más bonita, porque hay lucha entre los devotos de una imagen y de otra, como si fueran personajes diferentes. ¿No se supone que todas esas imágenes representan a una sola persona? No tiene sentido. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Que cuando nos alejamos de la verdad, cuando nos alejamos de las Escrituras, perdemos el sentido. Entramos en caminos de locura. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice realmente, para descubrir
todo este galimatías. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a ver algunas referencias bíblicas que nos van a aclarar este tema. Al estudiar estos textos, vamos a ver cómo la teología católico-romana queda bastante deteriorada, queda bastante mal. O bien los teólogos católicos son muy torpes, o realmente están mintiendo a sabiendas de lo que están diciendo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice ahí que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y aquí uno de los pasajes que la Iglesia Católica utiliza para magnificar, para exaltar, para engrandecer la figura de María. Lucas 1:28. Si nosotros prestamos atención a este pasaje, nos daremos cuenta que en la salutación, en el saludo del ángel, lo que se dice desmonta toda esa teoría de que María es muy grande y merecedora de adoración. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Qué significa favorecida? A alguien le está haciendo un favor. ¿Quién le estaba haciendo el favor? Dios, al escogerla para ser la madre del que iba a ser el Salvador del mundo, ¿verdad? Pero Dios le estaba haciendo un favor a María. No es María quien le hace un favor a Dios. Invierte en el orden. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero es bendita no porque haya algún mérito en ella. El mérito está en Dios que la escoge. La única razón por la cual María es bendita entre las mujeres es porque fue ella la escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Ese es todo su mérito. La respetamos, la honramos, pero no la veneramos ni la adoramos. Porque no hay nada por qué adorar a María. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el ángel Gabriel mismo nos enseña que fue escogida por Dios y al hacerlo Dios la favoreció. Aunque el Vaticano lo que enseña es justamente lo contrario, ¿no? ¿Saben? Otra de las cosas que enseña el Vaticano es que María jamás pecó. Se mantuvo pura desde antes de nacer y hasta que supuestamente Dios la ascendió a los cielos en pureza y santidad. Nunca pecó. Esto lo dice el Catecismo Católico en su artículo 493. Fíjense lo que dice el Papa. Dice: por la gracia de Dios, María ha permanecido pura durante todo, pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Ahora vayamos a las Escrituras a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 7, después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7:20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Claro, algunos católicos dirán: sí, pero ahí habla de hombres. No, señor. La palabra en el original es Adán, que significa individuo, persona. Puede ser aplicada a hombre o a mujer. Ciertamente no hay nadie que haga el bien y nunca peque. ¿No está escrito así en Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. Por tanto, no es cierto que la Virgen María se mantuviera pura toda su vida. No hay base bíblica, no hay fundamento para creer eso. Es una doctrina, como muchas otras, que se sacan de la manga, pero no tiene fundamento real. La gente lo cree porque la Iglesia lo dice.
Pero la iglesia, al decir eso, miente. Lucas capítulo 1, vamos a leer los versículos del 30 al 35. Lucas, déjense en Lucas porque vamos a ver algunos pasajes ahí. Lucas capítulo 1, del 30 al 35. Qué curioso que en casi todas las casas hay una Biblia. En casi todas las casas hay una o más de una. Es el libro más traducido a más lenguas de todo el mundo. El libro más reproducido. El libro más vendido. Y el más desconocido también al mismo tiempo. Es una verdadera paradoja. Lucas capítulo 1 versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La palabra de Dios nos descubre aquí el secreto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aunque algunos no quieran creer que María concibió del Espíritu Santo, porque no lo entienden, porque creen que eso es una historieta, la verdad es que la palabra de Dios no nos miente. Si nosotros leemos un poquito más adelante, ahí vemos que su parienta Elizabeth, ya en la ancianidad, también engendró. Si Dios puede dar un hijo a una mujer ya anciana, ¿por qué no puede hacer un hijo sin necesidad de que intervenga un varón? Lucas 1:37 dice: para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible para Dios. Así que efectivamente María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Por estas palabras, miren, vamos a leer los versículos del 46 en adelante. Del 46 en adelante. Por estas palabras vamos a ver una cosa interesante. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Por estas mismas palabras de María, ella se reconoce pecadora, necesitada de un Salvador. Ella reconoce su bajeza y reconoce a Dios como su Salvador. Si María fuera pura, si no hubiese pecado en toda la vida, ella no hablaría de bajeza, ni hablaría de la necesidad de un Salvador. No la necesitaría. Pero María reconoce que ella es pecadora como todo el mundo y que necesita un Salvador como tú y como yo. Por tanto, la misma Virgen María contradice lo que la Iglesia Católica está enseñando sobre ella. Es una contradicción. No tiene fundamento bíblico. Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor ahí: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Y estaba allí quién? La madre de Jesús. María es la madre de Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. María es la madre de Jesús. No hay ni un solo versículo en toda la Biblia que diga que María es la madre de Dios. Porque además no tiene lógica. Es un error de lógica y teológica. Es decir, si María fuera la madre de Dios, quiere decir que ella existiría antes que Dios, porque la mamá existe antes que su hijo, ¿verdad?
¿Sí o no? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, la mamá o el bebé? La mamá tiene que estar ahí, si no el bebé no tiene posibilidad, ¿verdad? Si Dios fuera hijo de María, si ella fuera la madre de Dios, ella tendría que existir antes que Dios. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 1:1? En el principio María engendró a Dios. ¿Dice eso? No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no había nada, solo Dios. María no estaba allí. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué estaba hablando con María la Virgen? No, ella todavía no había nacido. ¿Ustedes entienden lo absurdo que resulta pensar que María pueda ser la madre de Dios? O sea, con todos nuestros respetos para los católicos, les respetamos a ellos como personas, pero no podemos respetar lo que enseñan. Son tonterías. Van en contra de la palabra de Dios. Y ya es hora de que digamos la verdad. Es hora. Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 25. Ahí se nos está hablando de María. Vamos a leer el 24 para que tengamos aquello del contexto. 24 y 25. Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, esta palabra de que no la conoció hasta que, quiere decir que no mantuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Dos cosas. Hasta que indica que después del que, sí lo hizo. ¿Ok? No dijo, y no la conoció jamás. No dice eso. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y sabe lo que significa primogénito? El primero de una especie, el primero de unos genes. El primogénito es el primero de una familia. Quiere decir que detrás de él vienen otros. Y realmente la palabra de Dios nos enseña que María tuvo otros hijos. Aunque la Iglesia Católica no lo cree y dice, no, es que no se refiere a María, es a otra María. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿Por qué es importante que conozcamos estas cosas? Miren, ustedes no son católicos romanos, ustedes son cristianos. Pero yo quiero que sigan siendo cristianos, no quiero que se me vuelvan marianos. Por eso ustedes tienen que conocer estas cosas, para que perseveren en la verdad. Mateo capítulo 13 del 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Es decir, la palabra de Dios nos enseña que María tuvo, además de Jesús, ahí dice a Jacobo, a José, a Simón, a Judas y a sus hermanas. Ustedes saben que en la Biblia las hermanas no aparecen por nombre, pero podían ser más de una, por lo menos más de una. Así que María fue bastante prolífica porque tuvo muchos más hijos, y en este caso de José. Los pseudoteólogos, porque de verdad que hay cosas que llaman la atención, dicen que no eran hermanos de Jesús, sino que ahí se refiere a parientes cercanos, a hijos de otra María. Cuando les enfrentamos al texto mismo y a lo que el texto dice, entonces salen diciendo que se refiere a parientes. Y citan el caso de Génesis
13:8, donde Abraham le dice a Lot, que era su sobrino, le dice: no haya altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Y todos sabemos que Abraham y Lot no eran hermanos, eran tío y sobrino. Ahora, ¿por qué sabemos que eran tío y sobrino? Porque estudiamos el contexto. Y al estudiar el contexto de un texto, llegamos a entenderlo. Si tomamos el texto solo, fuera de contexto, podríamos decir que Abraham y Lot eran hermanos, pero sabemos que no lo eran. Ahora, ¿por qué sabemos que cuando aquí habla de Jesús y de sus hermanos, sí eran hermanos? ¿Por qué lo sabemos? Porque estudiamos el contexto. Y es estudiando el contexto que nosotros podemos llegar a la verdad. Fíjense aquí en el versículo, vamos a leer capítulo 12 de Mateo, versículo del 46 al 50. Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que todos los argumentos que utiliza la Iglesia Católica para evadir la realidad de que si eran hijos de otra madre, de otra María, que si no eran hermanos sino parientes cercanos, que si se refiere en realidad a sus discípulos, caen por su propio peso cuando vemos en las Sagradas Escrituras el contexto, la realidad. Tenemos a Jesús predicando a sus discípulos y a su madre y sus hermanos que vienen a por él. Vamos a entender por qué vinieron a por él. Es muy curioso. Miren, vamos a ver en Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Está claro que para Jesús, una cosa eran sus hermanos y otra cosa eran sus discípulos. Marcos capítulo 3, del 20 al 21. Dice ahí que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron ¿para qué? Para prenderle. ¿Por qué? Porque decían que estaba fuera de sí. Es decir, hay otro pasaje que nos da la clave para entender este. Juan 7, versículo 5, donde dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan 7, 5. Ni aún sus hermanos creían en él. Así que cuando vieron a Jesús rodeado de multitudes, predicando el evangelio, los hermanos de Jesús se preocuparon. Mamá, este va a hacer que los romanos vengan y nos den aquí una paliza a todos. Este hombre se ha vuelto loco. Vayamos a retirarlo de ahí. No creían que él fuera el Mesías. No creían que él fuera el Hijo de Dios. A mí lo que me sorprende es que María fuera con los hermanos para prenderles. Seguramente como madre se preocupó de su hijo, y cuando los otros le dijeron que las multitudes le están siguiendo, y puede que los romanos lo vean como una sedición, como un levantamiento del pueblo. Puede que ella se preocupara y dijera: sí, vamos. Y fue a prenderlo, porque decían que se había vuelto loco, estaba fuera de sí. Gracias a Dios, por el contexto de las Escrituras, sabemos que al menos después de su resurrección, al menos 2 de sus hermanos se convirtieron al Evangelio. Tenemos epístolas de ellos en la Biblia. Santiago era ese Jacobo, Jacobo y Santiago es el mismo nombre en griego y en hebreo. Jacobo en hebreo, Santiago en griego. Santiago y Judas,
Cuando tú lees en la epístola a Santiago, cuando lees la epístola de Judas, estás leyendo las cartas que los hermanos de Jesús escribieron. Eran gente que no creían en Cristo, pero que cuando le vieron resucitado no pudieron dejar de creer. Y entonces se convirtieron y comenzaron a predicar el evangelio. Jacobo fue uno de los primeros mártires de la iglesia, le cortaron la cabeza. Ahora, una de las doctrinas más marianas y menos bíblica que la Iglesia Católica Romana está intentando imponer, todavía no lo han hecho dogma, pero están intentándolo desde 1830, desde las apariciones de Francia, están intentando imponer la doctrina de que María es corredentora con Cristo y que ella es la intercesora entre Cristo y la Iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Porque tenemos siempre que ir a la fuente de la verdad. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leerlo desde el 11, para que sepan de quién está hablando. Hechos 4, 11. Dice, esta Virgen María es la piedra, ¿dice eso? No. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuchen bien, subrayen esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. No somos salvos en María, ni a través de María. No, tú no tienes que creer en María para salvarte, tienes que creer en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo. Y no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Esto es tan claro, es tan sencillo que hasta los niños lo entienden. ¿Quién es el Salvador? Jesús. No hay más. María no es salvadora, ni cosalvadora, que significa que salva junto con Cristo. No, señor. Ni la iglesia tampoco. No es la iglesia la que salva, es Cristo el que salva. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo capítulo 2, del 5 al 6. Yo lo leería desde el versículo 1, permítanmelo, por aquello del contexto. Vamos a leer desde el versículo 1, porque es que la palabra de Dios no tiene desperdicio. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y una sola mediadora entre Dios y los hombres, que es la Virgen María. ¿No? ¿Me equivoqué yo? No, perdón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. ¿Dónde dice la Biblia que María puede interceder por la iglesia? Que nosotros no tenemos que ir directamente a Jesús, que vayamos primero a María, porque Jesús no le negará nada a la Virgen, a su mamá. Y yo me pregunto, ¿dónde dice la Biblia que si vas directamente a Jesús te lo va a negar? Él mismo no dice, pedid y se os dará. ¡Qué incoherencia! ¡Qué falta de verdad! ¿Por qué engañan a las gentes? ¿Por qué no les dicen lo que la palabra de Dios enseña? Bueno, no sabemos las razones que ellos puedan tener. Quizás se sienten muy cómodos siendo reyes
y príncipes viviendo en palacios y creyéndose los dueños del mambo. Pero están engañando a multitudes. Están manteniendo en el error. Y nos quieren hacer creer que este Papa es una buena persona. No, señor, no lo es. Si conoce la Biblia, no es una buena persona si mantiene en el error a millones de personas. Hay que decir la verdad, nos guste o no nos guste. Y si antes estábamos equivocados y ahora descubrimos que estamos en la verdad, tenemos que decir, lo siento, nos equivocamos. Pero la verdad es esta. La verdad hay que defenderla. La verdad hay que decirla. Porque es la verdad la que salva. Es la verdad la que libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si no conoces la verdad, eres esclavo. Esclavo de la mentira. Esclavo de la ignorancia. ¿Qué nos debe enseñar esto, hermanos? No podemos creer todo lo que se nos dice en el nombre de Dios. Tenemos que confirmarlo a través de las Escrituras. De lo contrario, podemos ser fácilmente engañados y llevados a la mentira. Aquí la mayoría ya ha dejado de ser católico romano. Pero yo quiero decirles una cosa y quiero decírsela con la misma claridad con la que he dicho todas las que he dicho hasta ahora. Ustedes corren el mismo peligro que los católicos romanos. Ustedes corren el mismo peligro de caer en la mentira si no contrastan con las Escrituras todo lo que se les predica, todo lo que se les enseña. En el siglo XVI se formó un concilio en los Países Bajos y se llegó a 3 conclusiones que yo hago mías. Allí se acordó, debido a la gran confusión que había en cuanto a qué creer, cuál es la verdad. La gente se pregunta eso. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cuál es la verdad? Allí se acordó, nada contrario a las Escrituras puede ser verdad. Nada que no esté en las Escrituras puede ser obligatorio. Todo cristiano tiene la palabra de Dios y al Espíritu Santo, por tanto es responsable de lo que cree. Vamos a repetirla. Nada contrario a las Escrituras puede ser verdad, porque si la Escritura es palabra de Dios y es palabra de verdad, nada que contradiga la Biblia puede ser verdad. Nada que no esté en la Biblia puede ser obligatorio, porque no sería un mandamiento de Dios, sino de los hombres. Por tanto, nada que no esté en la Biblia puede ser obligatorio. Tercero, todos los cristianos tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Y somos responsables de lo que creemos. Ah, es que mi pastor me enseñó. ¿Y tú no tenías una Biblia? Ah, es que a mí me dijeron. ¿Y por qué no escuchaste la voz del Espíritu Santo? Miren, yo estoy seguro de que millones de cristianos en todo el mundo hoy están escuchando mentiras y están diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, y les están predicando mentiras. Hay multitud de falsos evangelios que se están predicando por todo el mundo. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la superfe, el evangelio de la metafísica. Créelo, sueña en grande, decláralo y lo vas a tener. Todos esos falsos evangelios se están predicando y muchos están diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Y es mentira lo que les están enseñando. Todos tenemos el deber de conocer la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Usted tiene que comprobar si lo que yo les he enseñado esta mañana es o no es verdad. Tienen que comprobarlo. Tienen que asegurarse de que los textos que les he citado están siendo interpretados en su contexto. Que no estoy tomando una palabra y sacándola de ahí como una excusa para engañarles y sacarles el dinero, sino que les estoy enseñando la verdad de Dios. Ustedes son responsables delante de Dios.
Hermano, ya es tiempo de que nosotros cumplamos con nuestra obligación. Para nosotros los pastores, cada vez que tenemos que predicar, es como un parto. Oramos, suplicamos a Dios: Señor, háblame, ¿de qué le tengo que hablar a mis hermanos? ¿Qué quieres que les diga? Que es, para nosotros es como engendrar. Y cuando nos ponemos aquí, lo hacemos con toda la responsabilidad del mundo, sabiendo que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de cada cosa, de cada palabra que hayamos pronunciado. Ustedes también tienen una responsabilidad delante de Dios: asegurarse de que lo que están oyendo es verdad. Por eso me gustaría que nos pusiéramos de pie en esta mañana y pidamos a Dios que nos ayude a ser cristianos responsables, a ser como aquellos de Berea que cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les predicaban era verdad. Tenemos el deber, la obligación de ser responsables. Oremos al Señor en esta mañana, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, dándonos amor por su palabra, porque hay que amar la palabra de Dios. Es esta la lámpara que alumbra nuestros pies, la lumbrera que alumbra nuestro camino. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar a la verdad, y necesitamos conocerla en profundidad. Oremos al Señor, mis hermanos. Si tú estás ahí y Dios te ha hablado en esta mañana, dale gracias al Señor y pídele que te ayude cada día para asegurarte, para leer las Escrituras, para amar su palabra por encima de otras muchas cosas. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor Dios del cielo. Padre, yo he cumplido con mi obligación, Señor. He predicado tu palabra. He enseñado a mis hermanos la verdad que en ella he encontrado, Señor. Te ruego que ahora, Padre, pongas disposición en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas para dedicar tiempo a tu palabra, para que puedan, Señor, amarla y, lo que es más importante, respetarla, ponerla por obra, vivirla, de tal modo que cada uno de nosotros podamos ser luces que alumbremos en medio de las tinieblas. Por favor, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Aleluya.